Vamos a comenzar entonces. Comiencen, señoritas Alexandra y Alejandra, con el tema que les correspondió, las páginas, por favor. Comiencen, por favor. Bueno, hablamos de la comunicación organizacional. Lo que pues, trataban las 3 primeras páginas del ingrediente, que es el ingrediente principal y es el más importante dentro de una organización para tener para lograr la excelencia en comunicación y en las metas, perdón. Decía que existe una necesidad de desarrollar habilidades comunicativas para poder lograr una excelente comunicación. Dentro de estas se encuentra la toma de decisiones, solucionar problemas, capacidad de delegar y motivar, seleccionar y compartir. Perdón, no me uso. También hablaba sobre la jerarquía, que los administradores utilizaban o usan comunicación verbal y no verbal, apoyándose dentro de los métodos, apoyándose en medios electrónicos y escritos. También hablaba y nos explicaba de que es importante saber usar esta comunicación dentro de una empresa. Para poder lograr un desarrollo óptimo de las metas, de los logros que se quieren obtener. Hay una alta influencia en el comportamiento organizacional. También nos explicaban que debido a la falta de comunicación se pueden generar problemas y conflictos dentro de la misma organización, que si no se corrigen a tiempo, se pueden agrandar, como el estilo de una bola de nieve. La idea es que se solucionen motivando a los empleados, habiendo un buen liderazgo, un compromiso y una actitud de lealtad hacia la empresa. También podemos hablar de comunicación usando... hay 2 tipos de comunicación dentro de la empresa. Existen 2 tipos de comunicación dentro de la empresa, la formal, la informal. En la formal existen los caminos oficiales en orden jerárquico. Estas son especificadas en el organigrama. La comunicación informal se da entre los grupos de amigos dentro de las empresas, compañeros o equipos de trabajo o equipos deportivos. Perdón. Esta comunicación informal no sigue canales formales. En esta es muy importante, esta comunicación es muy importante para la empresa debido a que en este tipo de comunicación, en este tipo de relaciones intrapersonales, se pueden ver las sugerencias, las opiniones, los reclamos, los comentarios que hay dentro del mismo grupo de trabajo. Existen 2 grandes rasgos a identificar en los procesos de comunicación interna, que es ¿cómo explicarlo? Existen 2 rasgos importantes. Errores en el proceso de comunicación que atañen o... es que no sé cómo explicarlo, profe. En tus palabras, lo que tú entiendas. Lo que tú entiendas. Espérame, dame un segundito, vuelvo a leer esa parte y ya. Pero Bueno, te saltaste un poco con respecto a lo que es la misma comunicación organizacional, la definición. Te saltaste un poco los elementos del modelo a no ser que lo vaya a mencionar tu compañera, que se habla del modelo general del proceso de comunicación, lo que son prácticamente los elementos que rigen a una comunicación.
porque te saltaste y no mencionaste lo que es la definición. Pasaste ya los errores en el proceso de la comunicación, pero no mencionaste lo otro. Bueno, si quieres, yo voy complementando en lo que miras. Okay. Entonces, partiendo de lo que la compañera dice, la comunicación en base al texto y a diferentes autores es el flujo de información dentro de un marco de la organización. Entonces, aparte de este flujo, se consideran tres aspectos básicos en la comunicación organizacional, que es la comunicación una comunicación de un sistema abierto y complejo en donde se ve en toda la organización, la comunicación que implica comprensión de mensajes, o sea, la comprensión de lo que se quiere decir, cómo se dice, la persona que lo dice, y la... ¿Señor? Sí, te escucho. Y la habilidad de los puestos, los objetivos, las actitudes, o cómo se llega a decir el sentimiento o el mensaje que se quiere decir. Cuando se habla de comunicación, existen diferentes tipos de comunicación en el ámbito laboral, como lo son la comunicación informal y la comunicación formal, y la comunicación formal que hablaba la compañera, que en la comunicación formal es algo más operativo, en donde se va de izquierda a derecha y de arriba a abajo, en donde se hace por los rangos y los aspectos que busca la mejora de la organización, en donde la informal busca o se trata de cómo se relacionan interpersonalmente los compañeros de trabajo, en sus grupos, en sus equipos, y por ejemplo, este tipo de aspectos es muy importante porque digamos que la función a cómo se lleva el clima laboral, a cómo se entienden los compañeros, da como que aspecto a los comentarios, chismes o rumores. Pero no es la única, hay dos diferentes ámbitos en los cuales se puede generar problemas, lo que anoté más o menos es el errores de los procesos, o sea, el error de la comunicación y de la retención del mensaje, cómo se entiende, cómo se comprende, cómo se analiza. Y también está como los canales por los que se dice y se establece la empresa, o sea, cómo se llega a difundir el mensaje o el conducto que se usa para llegar a transmitir este mensaje también es muy importante. Diferentes conductos que manejan los administradores para trabajar este tipo de mensajes es un conducto verbal, no verbal, escrito y electrónico. Cuando buscan solucionar un problema, lo atribuyen a los aspectos de motivación del liderazgo, compromiso, la actitud, la lealtad a la empresa y a sus objetivos. Okay. Cuando se busca... Recuerden que ustedes van hasta la página 253, ¿no? Sí, señor, de la 51 a la 53. Okay. Perdón, interrumpo, profe, ¿hasta qué página como tal tú dividiste el archivo? O sea, ¿todo para terminarlo hoy o hasta qué parte? No voy a terminarlo hoy porque el artículo es justo, muy corto. Ah, ok, vale. Súper corto. No, no lo decía por eso, sino por lo que como recuerdas que me dijiste que debía hacer el resumen general, entonces pues igual estoy como repasándolo todo, por Sí, si hay algo claro. que se les escapa Claro, a ellos, por eso claro, pregunté. es correcto. Sí, 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 qué bueno. De hecho, sí han dejado de lado algunas cosas. Espero que las retomes cuando ya te toque tu momento. Gracias. ¿Listo, señorita? Bueno, ¿Terminaron? vi que hay dos aspectos como para malinterpretar, se puede decir, el mensaje de comunicación, como es cómo se recibe la interpretación que se le da, cómo lo recibo, cómo lo comunico,
Y los problemas derivados de la organización es la transferencia que se le da del mismo a los mismos miembros. Ujú. Ok, Listo, profe. bueno. No sé si mi compañera quiere agregar algo más. Alexandra, ¿quieres comentar algo o ya terminamos? No, profe, en referente, los tres aspectos básicos que se ven con la comunicación organizacional es la influencia en el medio ambiente laboral, la transferencia del mensaje, el propósito con el que se transfiere el mensaje y este tipo de comunicación involucra a todas las personas y a sus diferentes habilidades. Eso sería como lo que quería agregar. Listo, señorita, gracias. Sigamos con Milena Torres y Lady Hernández. Bueno, entonces las funciones de la comunicación, según Robin, están divididas en cuatro fases. Entonces, es un medio del control del comportamiento que, digamos, por ejemplo, no es como que ellos se vayan o que nos vayamos a expresar así, pues desordenadamente, sino que hay un lineamiento. Entonces, digamos que pasa por una jerarquía. Así, pues, controlan, digamos, que las personas no, pues, no se aloquen y se expresen de maneras no adecuadas. Sí, más bien que sean coherentes, sí, correcto. Bueno, listo. Dice que también es una vía para fomentar la motivación. Entonces, digamos, por ejemplo, que no sienten inconformidad en algo, entonces es una vía para ellos expresar lo que sienten, si están o no están de acuerdo con, pues, con la situación. Expresión emocional, pues va también como relacionado a la motivación, pues porque si no se sienten emocionalmente bien, digamos, haciendo lo que se requiere, pues van a hacer el trabajo pues mal y la productividad pues se va a afectar. La facilidad a la toma de decisiones, facilita la toma de decisiones. Entonces, pues se llega a un acuerdo y no se agranda como el problema, sino que pues ya, sí, llegan a un acuerdo sin tener que, pues a un acuerdo común, ¿no? Sin tener que extender más las cosas. Eso pues por ese lado. Y dice que, bueno, el proceso de comunicación entonces tiene que tener una fuente, una codificación, un canal, un decodificación y un receptor. Ellos pues lo dividen así como en esas fases. Entonces dice que fuente o emisor. Entonces tiene que haber una fuente o sea, sí, alguien que tome como la voz para que se exprese todo lo que está pasando y un emisor que es el que está revisando, tomando pues toda lo que se quiere decir, toda la información. El emisor es el último de donde parte la idea, ¿no? De donde sale el mensaje. Digamos que eso sería como la fuente o emisor. Es quien empieza a lanzar la idea. Y pues dicen que, o sea, digamos que hay un ejemplo con dos, pues como medios para poder hacer eso. Entonces, digamos que por mensaje, que sería de forma, ya sea verbal o escrita, o sí, o sea, un medio de comunicación que se puede hacer. Y la codificación, que sea, pues digamos que claramente la fuente o sea, que sea, digamos, por ejemplo, pues que sea una carta bien escrita, que no sea como algo que interrumpa como eso, o sea, que se pueda expresar lo que ellos quieren decir. Entonces, pues ellos manejan esas dos. Y ya, eso es por ese lado. Y listo. Bueno,
Las fuentes de distorsión del mensaje se dividen en varios segmentos. Uno de ellos es los factores de semántica. Estos hacen referencia a las palabras orales o escritas, que cuando no se comprenden, su sentido están pues para entenderse de diferentes maneras. El ejemplo que había ahí, profe, pues no lo entendí, yo lo escribí, pero pues no lo entendí. Dice que si el emisor dice carta blanca, significado confianza, puede originarse una modificación en la codificación y el receptor entiende cerveza. No comprendí bien el ejemplo, pero pues lo que da a entender el factor de semántica es que pues si no se genera como tal una clara pues comunicación o una clara escritura, pues la persona que va a recibir el mensaje no lo va a recibir claramente. Esa es la Otro de idea. ellos son los factores. Esa es la idea. Otro de los factores es el factor psicológico. En este es el no tener en cuenta el punto de vista de los demás, tanto en sus emociones ajenas al trabajo, es decir, la timidez, la inseguridad, pues esto hace como tal que las personas no generen un buen comunicado o que rechacen como tal lo que se les está intentando comunicar. En la otra, los fisiológicos, cuando el emisor o el receptor impiden recibir el mensaje. En esta es cuando pues la persona sufre alguna incapacidad, ya sea sordera, ciego, ¿sí? O no pueda hablar y se le quiera transmitir un mensaje y pues él claramente no lo puede recibir. Igualmente el emisor, ¿no? Los Perdóname, igualmente el emisor, ¿no? No solamente que tenga problemas sí, auditivos el receptor, sino que también los dos. sí, a Sí, partir del emisor también se pueden presentar estos factores fisiológicos que afectan la comunicación adecuada. Dale. sí, señor. Tanto el emisor como el receptor. En los factores administrativos hace parte de la estructura organizacional. Esta pues es una mala organización, una mala planeación. Yo creo que iba hasta ahí la lectura, profe, ya seguía el otro grupo. Otro grupo. Sí, claro. Ah, sí. 257. Ok, sí, sigue Anet Moreno y Carolina Neira en fuentes de distorsión. Bueno, profe, bueno, hablaba sobre el significado de las palabras orales y escritas. Cuando pues no precisamos el sentido de estas, pues se prestan a interpretarse de diferentes maneras. Como lo decía pues la compañera ahorita, estaban los factores psicológicos, perdón, no tener en cuenta el punto de vista de los demás. Esto pues tiende como a también a tergiversar e interpretar pues el mensaje diferente. Para hacerse entender es necesario saber mucho acerca de las personas a quienes se hablan, como por ejemplo cómo reaccionan, cuáles son sus ideas, o la relación emocional o rechazo entre el subordinado o el jefe. Dentro de los factores fisiológicos se trata de los defectos del emisor o receptor que impiden pues emitir o recibir con claridad la precisión de los mensajes. Por ejemplo, una persona que tiene dificultades en el habla, sordera o dificultades de vista. También están los factores físicos, que son los factores del medio ambiente, cuando se presentan ruidos o distractores como el teléfono o radio o personas hablando en voz alta, y pues esto no permite que se entienda el mensaje tanto por parte del emisor como por parte del receptor. También están los factores administrativos que son causados por la propia estructura organizacional. Dice que si la estructura de la organización está formada por una dirección general o varias subgerencias, pues esto tiende a llegar pues el mensaje como un teléfono roto, no presenta deformaciones al final de la comunicación.
También habla sobre el tamaño de las organizaciones. Mientras más grande, pues más complejo es el proceso para este tema de comunicación. Los diferentes orígenes étnicos, culturas y los individuos que forman, pues pueden dar lugar a malos entendidos y prejuicios dentro de las opiniones. También está la excesiva segmentación de áreas técnicas especializadas que pueden dificultar la comunicación por el uso del lenguaje, por el mal uso del lenguaje, también las políticas o reglamentos dentro de la compañía, y está también el exceso de actividades de los miembros dentro de la compañía, el uso de la tecnología inadecuada o francamente pues que ya esté obsoleta. También está como los niveles de comunicación de las organizaciones a nivel personal. Bueno, pues dice que está... Perdóname, ¿y tu compañera qué tema va a trabajar? ¿Dónde está? ¿Carolina? ¿Carolina creo que es? Carolina, ¿dónde está? Es que todavía falta, profe, todavía falta. ¿Cierto, Carol? No solo era ese pedazo. No, solamente te quedan dos pero páginas. pues igual, Sí, bueno, si igual yo miré como unos ejemplos, profe. Por ejemplo, cuando hablaban de la semática. Carolina, maneja tú los niveles de comunicación en las organizaciones, porque si tú lo manejas, Anet, pues entonces no le vas a dejar espacio ni tema a Carolina. Entonces maneja los niveles de comunicación, Carolina, por favor. Profe, no, pues es que yo había mirado como unos ejemplos. Pero pues es que... Señor. Dale, por favor. Yo había mirado más o menos en la semática, por ejemplo, cuando hablaban del significado de las palabras, cuando, digamos, cuando usted nos hablaba de las regiones, cuando uno no explicaba bien, digamos, como una palabra. Entonces, cuando hablaba usted del tema, cuando uno decía acá en Bogotá un perico, era como un café con leche. En otra región venía a ser unos huevos con cebolla y tomate, ¿no? Entonces, digamos que eso parte de, digamos, cuando uno no explica bien como las palabras, ¿no? Sí, sí. También hablaba de los culturales, también entra en eso. Por ejemplo, pues bueno, hay una palabra que en Santander y en norte de Santander manejan mucho, es que estoy arrecho, ¿no? Estoy arrecha. Eso significa allá es estar de mal genio. En otras regiones significa otro tipo de cosas, ¿no? También habla, pues sí, de los factores físicos cuando había ruido, había distracción, había... Pero adelántalo porque eso ya lo mencionaron. No te quedes en eso porque pues ya lo mencionaron. Profe, solo leí más que todo como esa parte. Pues entonces, ¿cómo lo manejaron? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Ven, ustedes tienen ahí una muy mala comunicación porque no se hablaron y no lograron llegar a acuerdo de que yo manejo a partir de acá y termino acá y usted continúa acá y termina allí. Porque pues ahí se están pisando las palabras y pues, lógicamente el tema de niveles de comunicación en las organizaciones es muy importante, que pensé que tú lo ibas a manejar. De hecho lo iba a manejar también Anet, porque pensé que tú ibas a manejar eso, ¿sí? Realmente yo no escuché con quién me tocaba, entonces por eso no... Bueno, estamos hablando de problemas de comunicación, exactamente, es un ejemplo clarísimo de cómo es que se tergiversan las cosas, cómo se presentan los conflictos, cómo es que no sabemos qué hacer, porque escuchamos a medias y no prestamos atención. O sea, esto no lo estoy diciendo como llamado de atención, pero pues también cabe, ¿sí? Pero son problemas de comunicación y a partir de una muy buena escucha se tiende a generar entonces menos problemas de comunicación, menos o pocas barreras de comunicación. Pero cuando se presenta el ruido, cuando no estamos atentos, cuando tengo dolor de cabeza, cuando hay una gran cantidad de cosas que de pronto pueden pasar alrededor, entonces hacen que se presente esto que se acabo de presentar con ustedes, porque tú no dijiste, no sé con quién me tocó, y pues tú te quedaste en silencio. Y por eso se presentan las dificultades en lo que es el contexto organizacional, porque las cosas no quedaron muy bien establecidas, muy bien claras,
pero me quedo en silencio. Entonces, cuando ya tengo yo que hacer frente a lo que tengo que manejar, pues quedo corto, quedo patinando. Y eso, digámoslo así, que es como el ejemplo del, y lo mencionaban ustedes ahorita, del teléfono roto, ¿no? Porque realmente no se hablaron las cosas y no se pusieron de acuerdo. Pero Anet, manéjame por favor los niveles de comunicación, entonces tú por favor. Bueno, profe, pues hablaba sobre el nivel de comunicación personal y el grupal. A nivel personal, la comunicación pues puede darse entre dos personas o entre un grupo de personas que participan en el intercambio de información. Decía que, por ejemplo, dos personas que estén hablando en el pasillo, no sé, en la hora de almuerzo, eso ya es un nivel a nivel personal, ese es el tema de comunicación. Cuando se intercambia información procedente en grupos distintos, por ejemplo, empresas, áreas o departamentos, se habla que es la comunicación a nivel grupal. Decía sobre que es muy complicado que se realice un proceso de comunicación que involucre a todos los miembros de una organización, pues, y que pues esto lo hacían por medio de los representantes para que hablaran en el grupo. Por ejemplo, cuando había una junta directiva o para calcular ya los niveles de, no sé, los resultados a final de mes, entonces pues iban los líderes para que ellos sean los que expresen con su grupo y con su equipo de trabajo pues esta información. También hablaba sobre el proceso de comunicación funcionaba igual en ambos niveles, pero pues las barreras son mucho mayores en la cantidad de intensidad cuando la comunicación es grupal. Lo que le comentaba ahorita, profe, que era pues muy difícil cuando eran grupos muy grandes, pues que la comunicación llegara pues de una manera correcta. Ok, listo. Gracias, señorita. Atentas Bueno, a las instrucciones, por favor. bueno, profe. Seguimos con Jerry López y Leandra. Bueno, dentro del tema que nos corresponde a nosotras es las direcciones de la comunicación en las organizaciones. Y allí nos dice que hay 3 direcciones de ejercer esta comunicación. Está la descendente, ascendente y lateral. La descendente es la que se ejerce desde los altos mandos, o sea, las gerencias, los administrativos, hacia los empleados. La función principal o el propósito principal de esta comunicación es brindar información o instrucciones. Esto tiene que ser muy claro, pues para que no vayan a haber malos entendidos a la hora de realizar el trabajo en sí. Y ellos son los que deben saber el qué, dónde, por qué y sí, el qué, cuándo, cómo y dónde. La mayoría de esta comunicación se ejerce, o sea, de los administrativos solamente es descendente. Ahorita actualmente hay empresas que dan como esta libertad para que los trabajadores también tengan una comunicación con los gerentes, pero se ven dos resultados. El positivo es que mejora la eficacia de la empresa, porque amplía la comunicación entre los altos mandos y los empleados. Pero si no tienen las cualidades necesarias en esa comunicación, puede afectar más en la organización de la empresa. Habla también del apoyo social, que eso es una motivación para los empleados, ya que se están sintiendo respaldados por los cargos superiores. Entonces, pues eso mejoraría como tal en la comunicación. Después pasamos a la comunicación ascendente, que se da entre los trabajadores hacia los directivos. El propósito de esta comunicación es retroalimentar o dar a conocer alguna problemática que se esté presentando en la empresa. Pero se ven problemas en esa comunicación por bloqueo o por demora al llegar la información desde el trabajador hasta el directivo. Entonces, una de las tantas problemáticas o causas de estas problemáticas
es la demora. Pues como nosotros sabemos y ya lo hemos visto en nuestros trabajos, esta comunicación que empieza desde los empleados hacia los directivos, pues va en un conducto regular. No me puedo saltar como los pasos de, ay, yo sí soy una subordinada, voy a hablar directamente con el gerente, pues no se puede, hay que seguir unos pasos. Entonces, la demora se da entre esos pasos, no es como, no se va a recibir la información de un día para otro, digámoslo así, porque digamos, si la información sale de mi parte, tiene que ir a mi jefe directo y del jefe directo al subgerente y del subgerente al gerente, entonces eso lleva un tiempo. Otra de las causas es la filtración. Entonces, a medida de que esta información pasa de cargo a cargo, dependiendo de la problemática que esté presentando, el jefe o el líder a veces omite información porque pues le parece como muy problemática, muy negativa, que no debería saber el directivo, el alto mando. Entonces omite cierta información y no llega a la problemática real al alto mando, entonces se genera lo que dice ahí, es una ceguera organizacional. Entonces, como no llegó toda la información, no se sabe realmente la problemática y pues no se le puede dar un tratamiento, por decirlo así, efectivo. Y ya, puede seguir mi compañera. Muy bien, me gustó tu explicación, muchas gracias. Vale, Se entendió gracias. perfectamente, muy bien. ¿Tu compañera? Jerry López. Jerry López, ¿dónde anda? Ahora miramos a ver si está. Ella me escribió que se le cayó el internet. Profe, buenas noches. Hola. Qué pena, es que lo que pasa es que pues yo hoy por fallas de la plataforma ingresé casi como a las 8:25. Estuve preguntando pues por el grupo que tenemos porque no sabía si a todos nos había asignado como tal pues las páginas. La verdad no sé qué páginas tengo que leer ni tampoco pues quién es mi compañera. Creo que no. ¿No? Creo que no, no. Yo repartí unos temas a las personas que estaban allí. Ah, Nada. perdón, pensé que había sido a todos. No, no, no. Ah, de acuerdo, gracias, qué pena. Claro. Bien, ¿qué hacemos con tu compañera? Jerry López. Sigamos con Nancy Tapier y Sara Ojeda. Entonces, por favor. El tema que nos tocó a nosotros fue medios de comunicación verbal. Decía que en las empresas, y se está aprendiendo, decía que en las empresas es el medio de comunicación más utilizado, que se da entre dos personas de frente, o ya sea de parte de los directivos a un grupo. Decía que la ventaja que tenía la comunicación verbal era la eficacia, o sea, la rapidez con la que la persona podía entender lo que se le estaba diciendo. Decía que las características de una buena comunicación debería ser breve, precisa y directa. Decía que se desarrollaba de forma formal e informal, formal de directivos hacia cargos inferiores o informal entre los compañeros de trabajo. Exponía que lo importante no es lo que se quiere decir, sino lo que entienda el empleado o la persona a la que se le esté transmitiendo el mensaje. También hablaba de la comunicación no verbal. Bueno, el texto, las páginas hablaban de la comunicación verbal, de la comunicación no verbal y de la comunicación escrita. La comunicación no verbal decía que era importante porque no necesariamente debe haber una comunicación para ver si algo nos disgusta o no nos disgusta. Ponía el ejemplo cuando los empleados reciben algún bono, los gestos que hacen, la expresión corporal, puede decir mucho sin necesidad de que lo estén expresando verbalmente. También decía que puede generar problemas si de pronto el jefe dice que va a hacer algo y termina no haciéndolo, que ahí entra en discusión. Y ya, decía que tenía que haber coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Y en la comunicación escrita decía que se utiliza desde siempre, que es un método eficaz cuando se tiene que seguir algún proceso, cuando se tiene que planear
cuando se comunica algo importante para que los empleados lo desarrollen. Para tener una buena comunicación escrita se necesita tener buena redacción, ser precisos y claros con el mensaje que se quiere transmitir. Bueno, gracias, Sara. Ya nos va a sacar la plataforma en el segundo corte. Entonces, en este caso, seguimos contigo, Nancy, que eres la compañera de Sara. Entonces, ya nos volvemos a ver. Ingresamos pronto, por favor.